¿No se decía mierda, mierda? Mierda, mierda, mierda. Ya, mierda, mierda. Eso, mierda, mierda. ¡Ah! Yes. Viva Chilito, mierda. ¿Estamos al aire? Perfecto. Entonces, bienvenidos al tercer ciclo de foros, de 15 ciclos, de 15 foros que tenemos en la Asamblea Constituyente por una nueva constitución política. Tenemos grandes invitados acá, no sé si me ven todos. Hola, hola, yo no los alcanzo a ver. Y la idea es que podamos conversar hoy día acerca de cómo podemos recuperar el agua para los territorios, o recuperemos el agua para los territorios. Dentro de los invitados tenemos a Camila Zárate. ¿Dónde está? ¿Camila? ¿Me ve? ¿Sí? Bueno, Camila Zárate, quien es vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios, ella es egresada de la Universidad de Chile. También tenemos a Natalie Yu Añán, quien es activista socioambiental y magíster en gestión ambiental y también es covocera del movimiento No Alto Maipo. También está don Juan Pablo Orrego, que está por ahí abajo. Él es presidente de Ecosistema, también es vocero de la Red por los Ríos Libres y profesor e investigador, y es magíster en estudio del medio ambiente. Y por último, estará con nosotros Camila Bustamante, quien es integrante de la Coordinadora Nacional del Movimiento Asamblea Constituyente, también representante de la FES, del Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile. ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? Todo bien. Estoy un poco nerviosa hoy día igual. Bueno, la idea es que los que nos están viendo puedan compartir, porque creo que tenemos poquitos todavía, que ayuden a compartir para que más personas puedan participar de este conversatorio, ¿sí? Entonces, con la primera persona con la cual vamos a partir es con Camila Bustamante. A ver. Camila, hola. Mi pregunta para ti, Camila. Desde tu disciplina, ¿cómo crees tú que se puede consagrar el reconocimiento a los derechos de la naturaleza en una nueva constitución? ¿Y cuáles crees tú que son las principales políticas y programas que se deberían implementar? Muchas gracias, Abril. Primero que todo, saludarlas a todas, a todos y a todes. Para responder un poco las preguntas que me emanas, creo que primero que todo, lo más importante es que para consagrar realmente el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en una nueva Carta Magna, se requiere que nosotros comprendamos lo que son nuestros sistemas socioecológicos y en los cuales estamos insertos y cómo se componen estos, cuáles son los subsistemas o esferas que integran este sistema socioecológico que nosotros comprendemos, pero que malamente ha sido comprendido e interpretado a través del actual marco jurídico normativo de Chile. A esto me estoy refiriendo con la esfera o subsistema, ya sea social, biocultural, espiritual, donde ya se integra un poco la perspectiva desde los pueblos indígenas, el subsistema organizacional, así como ya también los que conocemos ampliamente, que son el social, el económico y el político, que son generalmente dentro de los tres que nos basábamos en la anterioridad. Sin embargo, ahora hemos ido evolucionando y reconociendo de cierta forma toda la multiculturalidad que existe desde los distintos territorios y pueblos indígenas en Chile, que nos han permitido avanzar un poco a esta perspectiva más global desde nuestro sistema socioecológico. Dicho eso, para que nosotros podamos resguardar los derechos de la naturaleza, requerimos entender las interacciones que existen dentro de estas subsistemas o esferas, para desde ahí levantar las bases, por así decirlo, y que estas mismas bases arraiguen y contengan tanto la cosmovisión como la cosmogenia de los pueblos indígenas en Chile.
Entonces, actualmente en la política que nos emanan para tener esta convención constitucional, si bien dicen que es una carta en blanco, lamentablemente esta carta en blanco no puede pasar sobre los tratados de libre comercio, que son uno de los principales elementos que tensiona actualmente tanto a los territorios como al buen vivir de las personas. Entonces, entendiendo que si no podemos pasar por el marco económico, por así decirlo, de la Constitución de Chile anterior, no tendríamos un avance real con respecto a declarar y reconocer los derechos de la naturaleza, dado que seguiríamos bajo una lógica que es la economía la que estaría poniendo los límites y parámetros. Aquí un ejemplo para como poder enraizar un poco esto es en Chile, a nivel de como territorio marítimo, existen, por ejemplo, está el primer santuario de la naturaleza marítimo, que es el bosque Calabacillo. Si bien la figura de protección de santuario de la naturaleza es un avance, existen otras políticas, como están las AMER, que son como las áreas marítimas donde se puede extraer elementos bentónicos. Entonces, en ese sentido, esta otra figura, que es una figura económica que limita la extracción de especies bentónicas, es la que va a poner mayor límite incluso que la figura de santuario de la naturaleza. Entonces, tenemos que entender y reconocer más o menos cuáles son las inconsistencias que actualmente tenemos, y aquí obviamente es una declaración expresa de cómo el marco jurídico normativo de Chile posiciona la economía por sobre el subsistema ecosistémico, o ya más bien que apunta a los derechos de la naturaleza. Entonces creo que era importante como hacer esos alcances para entender un poco que esta carta en blanco no es una carta en blanco al menos para la naturaleza ni el buen vivir de las personas, solamente sería una declaración de ciertos principios, pero que lamentablemente quizás tendríamos que esperar otros 50 años más para tener una real carta magna que enraíce los principios tan aclamados por los distintos pueblos indígenas en Chile desde el colonialismo. Entonces creo importante recalcar esos elementos, dado que me imagino que todos no queremos una carta magna netamente declaratoria, sino queremos que esta enraíce como nosotros pensamos la visión y perspectiva de Chile, ya sea nacional o plurinacional, y que esta apunte a resguardar tanto la biodiversidad, los ecosistemas, los distintos entes, con ello también me estoy refiriendo como al agua, a los ríos y obviamente a los territorios y el buen vivir. Entonces, lo que quería como destacar posterior a esa inducción es que aquí tenemos un punto de inflexión o un hito, que es súper importante reconocer. Dentro de los subsistemas que nombré antes o esfera está el organizacional. En ese subsistema organizacional estamos todas y todos desde nuestros territorios, porque obviamente es más a nivel aterritorial. Entonces, desde nosotros depende ahora articular las demandas, criterios, perspectivas de cambio e instalarlas, ya sea dentro de esta convención constituyente. Sin embargo, obviamente una asamblea constituyente soberana nos podría entregar esta perspectiva distinta desde los territorios, que puede integrar los elementos interetarios e interculturales que actualmente podemos develar que no están totalmente enraizados, porque por ejemplo, si bien reconocemos a través de tratados internacionales las consultas indígenas, estas consultas indígenas generalmente no son vinculantes, así como también no lo son las consultas ciudadanas. Y obviamente ahí quizás mencionar que nos quedan 80 días para que firmemos Escazú y debemos seguir presionando. Ahora, volviendo nuevamente, otro de los elementos importantes a recalcar es que desde ya, como desde el sistema organizacional o desde los territorios, tenemos que estarnos imaginando cuál va a ser el proceso que va a guiarnos, y por lo tanto tenemos que empezar a escribir la constituyente chica para salir a decir, estos son los elementos que pulsamos y esto vamos a instalar y desde aquí no cedemos. Estos son los límites que le ponemos a la extracción desde nuestras perspectivas bioculturales, y de esta forma vamos a plantear los límites para los nuevos sistemas de desarrollo alternativos que requerimos urgentemente en Chile. Entonces, ahora para responder la segunda pregunta y evitar alargarme mucho, era que era como cuáles políticas y programas deberíamos empezar a pensar, a instalar. Primero que todo, como obviamente hoy día estamos hablando del agua en los territorios y su situación, es importante destacar que hoy en Chile, bajo como el Código de Agua, tenemos una sobreexplotación de la disponibilidad de agua en la mayoría de las cuencas de Chile. Entonces, actualmente, este mercado de agua que está enraizado por el Código de Agua, impuesto obviamente de mala forma, como todos sabemos, nos lleva a que
tengamos territorios con una segregación socioespacial vinculada al agua. Entonces, esta segregación espacial va a seguir ocurriendo si nosotros no tenemos una política de ordenamiento territorial y marítimo, pero esa política de ordenamiento tiene que ser una política de ordenamiento ecológico, territorial y marítimo, donde contenga las directrices, límites y parámetros al desarrollo desde una visión previamente acordada entre nosotros, de todas las personas de los distintos territorios, apuntando a resguardar la biodiversidad, los ecosistemas y el buen vivir. Entonces, de estas políticas, cuando uno ya tiene como la carta magna, por así decirlo, las directrices principales, podemos avanzar a tener programas de ordenamiento territorial y marítimo. Obviamente tienen que ser por separados y lograr ver cómo ellos dialogan y cómo pienso de cierta forma, lo hemos conversado igual con algunas de las expositoras que están acá, que debería ser la gestión de Chile. Esta gestión debería ser a través de cuencas. ¿Por qué? Porque es la unidad que limita, define, modela el paisaje en Chile. Son características de nuestro sistema como climático, del desarrollo del paisaje de Chile, y por lo tanto, si nosotros entendemos actualmente también esta planificación y división política que venimos arraigando desde la dictadura, no se correlaciona con las necesidades específicas de cada cuenca, y cada cuenca no puede decirse a nivel transversal, usted puede extraer tanto caudal, sino que cada cuenca tiene un caudal ecológico específico y una disponibilidad de agua específica que debe ser gestionada, obviamente, desde una gestión comunitaria del agua que enraíce mantener la biodiversidad y los ecosistemas. Entonces, creo que de cierta forma ahí respondo a ambas preguntas. Entregué varios elementos, así que voy a estar muy feliz de recibir preguntas al final de esta sesión. Gracias, Abby. Gracias, Natalie. Muchas gracias. O sea, disculpa, Camila. No hay problema. Natalie Yuñan, ¿está por ahí? Yuñan, pero da lo mismo. Hola, ¿cómo están? Hoy día se me traba la lengua, va a estar todo el día así traposa, sorry. ¿Se escucha? Natalie, ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, fuerte, ya, claro. Ya. Perfecto, Mira, muchas gracias. Muy buenas tardes, Abril, a todo el equipo de Movimiento Asamblea Constituyente por esta invitación. Perfecto. Junto con lo que acaba de mencionar Camila, me gustaría que tú pudieras como envolver todo esto y me ayudes a entender cuál ha sido la incidencia de los movimientos sociales hacia la recuperación del agua. Bueno, la incidencia de los movimientos sociales ha sido fundamental, clave. Hemos ido aprendiendo, el movimiento ambiental en Chile no es tan antiguo. Hay una primera horneada de, podríamos decir, de ecologistas quienes comenzaron a trabajar y a dar a conocer los distintos temas relacionados, y luego de eso comenzaron a ver principalmente post dictadura, podríamos decirlo, cuando ya el modelo extractivista neoliberal se asienta y comienzan a verse en los distintos territorios, las distintas ciudades, las distintas localidades, comienzan a verse ya los problemas mucho más patentes, ya de la revolución industrial en adelante, del extractivismo, más encima con la dictadura, todo esto se acrecienta. Y ahí cuando, bueno, comienza el movimiento por el agua a surgir ya con mucho más fuerza, primero más bien localizado cada uno en sus territorios, y luego ya comenzamos a conocernos, comenzamos a conversar, comenzamos a planificar, comenzamos a llorar juntos, comenzamos a entendernos y comenzamos a trabajar. Y así ha sido fundamental. Y, por ejemplo, desde la región metropolitana, que estamos a puertas de que entre en funcionamiento uno de los proyectos más descabellados que pueden existir en este minuto, más uno que están planificando también, que es la carretera hídrica, más alguna otra grande represa y termoeléctrica y zonas de sacrificio, digamos. Pensamos como movimiento, siempre tenemos distintas líneas de acción. Dentro de eso, una de las acciones más importantes es la acción ciudadana, el activismo, estar en las calles, conversar, reunirse con otros grupos, planificar, invitar a la gente y que cada persona tome este movimiento como personal, porque
los movimientos no son de un grupo en particular o de una organización. El agua es de todos y el agua es tan importante que uno no puede llevársela para la casa. Lo que sí hacen las organizaciones es que trabajan, convocan, presentan, ¿no es cierto?, acciones judiciales, o bien van al Congreso y hacen un tipo de incidencia política, un tipo de incidencia periodística, un tipo de incidencia ciudadana, etcétera. Y así fue como nos fuimos conociendo todos. Se creó la Red por los Ríos Libres, que ya va en su noveno encuentro, donde hemos estado visitando los distintos territorios desde San Pedro de Atacama hasta el sur, pasando por el Gualmapu, y también el movimiento por el agua, las marchas por el agua, hemos estado marchando juntos en Melipeu, con distintas partes de Chile. Y bueno, ya la diferencia que tenemos los movimientos sociales en cuanto a intenciones y en cuanto a estudios y en cuanto a propuestas, con lo que pueden ser los dueños del agua en este minuto, que son quienes poseen los derechos del agua y que son los herederos de la dictadura, ¿no es cierto?, donde hubo este saqueo masivo, porque lo decimos claramente, este no es solamente un tema de cambio climático, no es solamente un tema de sequía, es un tema de escasez hídrica provocada por el saqueo empresarial extractivista y por la especulación que ha habido con los derechos del agua. Cuando en el año 80 se separa, ¿no es cierto?, la tierra del agua y se convierte en un bien transable en el mercado. Entonces, la diferencia que tenemos y que es muy importante es que nosotros lo hacemos por convicción y somos grupos de profesionales. En mi caso, yo soy magíster en gestión ambiental de la Universidad de Chile. Somos grupos de geólogos, somos gente, son pobladores, son personas, campesinos, arrieros que tienen el saber interno, y lo hacemos porque sabemos que estamos enfrentándonos a un problema que va a ser probablemente el problema más grande que podamos enfrentar en estos cortos años que van quedando, sobre todo con todos los anuncios que se están haciendo de cambio climático. Entonces, la pregunta frente a esa, la incidencia es enorme, es finalmente hacer presión para poder mover esta máquina gigantesca. Natalia, mira, yo hoy día hablé, antes de que hiciéramos este conversatorio, con Juan Pablo, y estuvimos conversando un ratito acerca de esto, y él nació una pregunta que me gustaría realizártela a ti, porque tu charla fue más cortita, entonces me gustaría preguntarte lo siguiente. Bien. ¿Cómo crees tú que es posible que los santiaguinos no hayan detenido el proyecto Alto Maipo, siendo que nos va a afectar a la gran capital? ¿Por qué crees tú que esto no se ha podido generar de manera ciudadana, el poder detener esto? Mira, tiene que ver, y creo que una de las conclusiones que sacamos de la revolución mal llamada estallido social que tuvimos desde un poquito antes de octubre en adelante, que ya los movimientos por el agua lo veníamos haciendo desde hace muchos años, tiene que ver con que son tantos los problemas, son tantas las cosas que hay que arreglar en este país, o sea, no más AFP, educación pública, vivienda, ciudad, etcétera, agua, etcétera, etcétera, que simplemente yo creo que las personas, además que nos metieron en un modelo, que es el modelo neoliberal, ahora ojalá en transición al modelo postcapitalista ya, y un nuevo modelo que estamos pensando, cuyos valores, como el individualismo, como la competitividad, llevaron a que la gente también comenzara a ver esto, viniendo de una historia de un Chile donde tú tenías en los años 70, donde los niños no tenían zapatos para ir a la escuela. Mi mamá es profesora, ella me contaba cómo los niños iban de punta en blanco, pero no tenían zapatos. Entonces de repente empieza todas estas importaciones, ¿no es cierto? Toda esta sobreproducción, que obviamente ocupa la naturaleza para obtener todos los elementos, ¿no es cierto?, que se requieren. Y la gente, claro, comienza a tener creemos comenzar a tener cierta calidad de vida. Pero no era así, finalmente nos dimos cuenta que las cosas más esenciales no las estábamos teniendo, o las estaban transando, o nos las habían quitado, ¿ya? Como en el caso del agua, que el caso chileno es un caso que en el mundo es caso de estudio, donde es el único país del mundo que tiene las fuentes de agua y la gestión privatizada, donde tienes personas que tienen campo pero no tienen agua. Entonces yo creo que en el caso de la región metropolitana,
primeramente, aparte de todo este contexto que te digo, tuvimos un bloqueo comunicacional salvaje. Salvaje, o sea, desde Canal 13, desde los diferentes auspiciadores en los distintos canales, ellos estaban vetados y nosotros nos han contado, gente que ha salido de la televisión, por ejemplo, nos han contado, nosotros teníamos prohibido nombrar Alto Maipo, porque si no, nos quitaban el auspicio. Entonces tuvimos que ir permeando la opinión pública a través de distintos actos, principalmente de activismo, qué sé yo, ir a denunciar en un seminario, a encarar a un ministro, o ir al Congreso y decir está pasando esto, o ir plaza a plaza, o hacer conferencias en universidades, en colegios, o sea, la cantidad de pega, hay gente que a veces es un poquito injusta y dice, no, la verdad es que no han hecho lo suficiente. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no ha despertado? Y yo creo que se ha hecho muchísimo, muchísimo. O sea, a mí me ha tocado estar en foros, en audiencias, en auditorios con 300 personas hablándoles y me ha tocado estar en otras con 2 personas. Y la verdad es que da lo mismo, porque si tú de esas 2 personas, uno tuvo conciencia y una fue capaz de llevar este mensaje, fue mejor que esas 300 personas que estaban y no hubo ninguna a lo mejor. ¿Te fijas? Pero yo creo que ya, y el tercer punto, bueno, además que este proyecto fue auspiciado, nosotros le llamamos el ícono de la corrupción política empresarial, porque fue promocionado por los distintos gobiernos, ¿no es cierto? Tanto por la nueva mayoría como los gobiernos de derecha, quienes han sido verdaderos voceros y lacayos de AES Gener, que es una empresa estadounidense, y ahora que ingresó otra austríaca, Strabag. Por otro lado. Y finalmente, una de las cosas que más hemos tenido en contra ha sido que en Santiago, más allá de un par o 2 o 3 remociones en masa que han dejado durante 2 semanas a la población, a 14 comunas sin agua durante 2 semanas, como dije, en general la gente todavía, más allá de las tomas que no tienen los arranques, digamos, instalados, pero no es un tema de que no esté el agua en la capital. Todavía nosotros abrimos el agua y sale, o sea, abrimos la llave y sale agua. Entonces, como que está ahí, pero ya la gente se está dando cuenta y gracias a Dios tuvimos, no sé si, bueno, gracias a Dios, pero yo estoy pensando y no sé qué piensan ahí la gente. Es un buen tema, yo creo, analizar. A lo mejor Juan Pablo nos puede ayudar un poco, que de repente nos confinamos, dejamos en todo el mundo, ¿no? Dejó de haber, bajó la contaminación en cerca de un 20%, si no me equivoco, y de repente en Santiago, en la región metropolitana y en otras regiones comienza a llover y comienza a haber un poco más de agua. Entonces, ¿cuál es esa relación que hay ahí también? ¿Ya? Y la gente, antes de estas lluvias que hubieron estas últimas 2 semanas, la verdad es que el paisaje, porque el río Maipo es el regulador del clima de Santiago. O sea, en términos de cambio climático, lo que vamos a enfrentar cuando comiencen, y Dios quiera, a entrar el agua por estos túneles monstruosos, que el otro día estuve viendo unos videos, ya cómo están esos túneles horrorosos, la verdad es que se va a secar todo el paisaje hacia los lados, porque las funciones ecosistémicas que tienen los humedales en general, incluida el ciclo del agua, de hábitat, de provisión de agua potable, etcétera, etcétera, simplemente no van a poder funcionar. Pero yo creo que la gente, y respecto a tu pregunta, Abril, como para terminar y aterrizar, ya se está dando cuenta. Ya se está dando cuenta que no es un tema de sequía solamente, que eso sí es un porcentaje, pero principalmente se debe al modelo que hubo, a la especulación y al saqueo durante estos años. Ok, o sea, los trabajos, es importante aclarar que siguen, que estamos a puerta de algo que va a ser catastrófico y que podemos hacer algo si nos informamos. Claro, ¿no? En realidad la irresponsabilidad que han tenido la desidia, que han tenido los distintos gobiernos y las empresas y el ministerio y el SEA y la Superintendencia de Medio Ambiente ha sido, la verdad es que debería ser cárcel para los responsables, porque lo que están haciendo es terrible y probablemente va a entrar en funcionamiento, pero la verdad es que con el agua no se juega, entonces vamos a empezar a ver las consecuencias y en algún momento eso se va a tener que desmantelar, se le va a tener que poner un tapón y perdieron el dinero y ya se lo advertimos. Además que, como les decía,
Es un proyecto que se aprobó con muchas irregularidades y así lo determinó la Comisión Especial de Investigadora en el año 2011 en la Cámara de Diputados. Ok. Muchas gracias, Natalia. Natalia. Ahora voy a Camila Zárate. Camila está por ahí, ¿cierto? ¿Me escucha, cierto? Tiene que Sí, prender el acá estoy. micrófono. ¿Me Impecable. veo? ¿Me veo? Sí, ahora sí. Sí, ya. Camila, mira, Hola. ustedes como movimiento fueron parte y realizaron cabildos por el agua, ¿sí? Ustedes dieron como resultado de ese trabajo un decálogo del agua, que nosotros esperamos compartir también en nuestro portal para que la gente pueda acceder a ello, ¿ya? Ahora mi pregunta es, quiero que tú me ayudes a entender cómo las iniciativas que ustedes conversaron en esos cabildos convergen en un proceso constituyente. Bueno, hola, ¿cómo están? Estamos agradecidos de la invitación que nos hacen desde el movimiento por la Asamblea Constituyente, en este tiempo donde no existe dignidad ni salud sin agua, y obviamente estamos en una urgencia climática sin precedentes. Les comento que mi celular tiene algunas fallas y es probable que mi imagen se pegue, pero de todas maneras mi audio sigue, así que les comento eso para que lo tengan en consideración. Bueno, te cuento, Abril, respecto a tu pregunta. Los cabildos por el agua son un proceso plurinacional y territorial autoconvocado de deliberación de cómo queremos vivir. El estallido, que ya muchos han mencionado, da pie al proceso destituyente y constituyente que estamos inmersos, pero para nosotros tiene un punto de inicio, como un poco mencionaba Natalie, anterior a octubre, ya que desde la ruralidad se estaba viviendo su propio estallido, desde la autodeterminación de los territorios y la acción directa, por ejemplo, los cortes de ruta, la liberación de los ríos, entre otros. ¿Respecto de qué? Respecto a una institucionalidad totalmente nefasta, que lo que proponía desde el gobierno de Sebastián Piñera es, también se ha mencionado, carreteras hídricas, mega embalses, desaladoras, y al mismo tiempo también se estaba promoviendo que Chile siguiera siendo potencia agroalimentaria, pese a que sabemos que las nefastas consecuencias del saqueo hídrico tienen mucho que ver con la agroindustria que ocupa el 85% de la demanda hídrica. El gobierno seguía con la idea de que los dueños sigan siendo dueños. En realidad no había ninguna posibilidad que desde la institucionalidad hubieran soluciones, y es por eso que las comunidades decidieron que ellas mismas tenían que autodeterminarse y ver cuáles son las soluciones a esta crisis hídrica que estamos viviendo. Y el tema del agua es uno de los más importantes para las comunidades rurales de la zona central. Y así también lo hemos visto en las distintas encuestas que se han hecho post-estallido. Y por lo mismo, los cabildos fueron acordados en nuestro encuentro plurinacional del Movimiento por el Agua en los Territorios de Paine en marzo del año pasado. Y se desarrollaron durante finales del año en encuentros locales desde Arica hasta Magallanes. Y el resultado de ese proceso se sistematizó en un decálogo, cuyos 10 principios reflejan para los territorios que formamos parte del MAT el quehacer político, tanto dentro como fuera de la institucionalidad. Es decir, son el fin último de este proceso destituyente y constituyente que estamos viviendo, y esperamos decante en una asamblea constituyente plurinacional y feminista, más allá de lo que ocurra en el plebiscito. ¿Qué dicen estos principios? En primer lugar, reconocer el agua como un derecho humano y un bien común, inapropiable, asociado al derecho a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Estos últimos derechos ya están garantizados en la Constitución, pero aquí nos interesan dos aspectos esenciales. Primero, la garantía de derecho humano al agua potable y saneamiento que se transgrede deliberadamente en nuestro país. Y para nosotros, garantizar este derecho supone la desmercantilización, supone que nos permitamos que acceda al agua quien tiene el capital financiero, es decir, quien tiene la posibilidad de hacer un megapozo profundo, comprar o adquirir derechos de aprovechamiento de agua, especular y vender agua por camiones aljibes, sino que supone que el Estado asegure el acceso mínimo, tomando un rol que ha sido anulado desde la subsidiariedad impuesta por la dictadura militar, donde a este Estado se le limitó a entregar derechos de aprovechamiento de agua con facultades de fiscalización nefasta. Supone que no permitamos más la reasignación del agua a través de la venta, el arriendo, las herencias, las hipotecas. En segundo lugar, que reconocemos que la génesis de la crisis, que tiene a más de 136 comunas con decreto de escasez hídrica, tiene que ver con la privatización directamente. Ya lo mencionaba Natalie, no es sequía, es saqueo. Por eso debemos alejar completamente al agua del dominio privado y estatal también.
Y de ahí nace la figura del bien común inapropiable, que es distinta a la del bien nacional de uso público, en donde sabemos que el dominio lo mantiene el Estado, pero de todas maneras se entrega un uso exclusivo a ciertos privados vía concesiones. Como sabemos, existe un sólido derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua, cuyo anclaje es constitucional, no se ha mencionado expresamente, lo digo acá, a través del artículo 19, número 24, inciso final de la Constitución, pero en general, a través de todo un régimen de propiedad sobre la naturaleza que establece esta Constitución. En ese sentido, los privados no solo se adueñan, como bien decía Natalie, sino que también son quienes gestionan. Y por tanto, se niega completamente la posibilidad de participación de la comunidad. La comunidad no tiene nada que decir cuando las organizaciones de usuarios de agua son quienes administran. Y es por eso que es urgente que integremos a la comunidad en este debate. Hoy día solamente se miran dos actores, el privado y el Estado. El primero busca el lucro individual y el segundo es acusado de corporativismo y favores políticos. Para nosotros por eso urge desprivatizar para alejar el agua de la propiedad tanto pública como privada y que no es lo mismo que nacionalizar. En segundo lugar, otro principio importante del decálogo, que el agua y la naturaleza sean reconocidas como sujetas de derecho. ¿Por qué? Un poco la Milu lo estuvo explicando. Vivimos en un paradigma jurídico antropocentrista desde la colonización de toda Latinoamérica o el Ayayala, donde el humano se ha posicionado como el único ser con valor intrínseco y todo lo que le rodea al humano solamente tiene un valor utilitario en tanto le entrega un beneficio al humano. Y en ese sentido, el Código Civil y perdón, la Camila Bustamante, le dije Milu, basado en el derecho positivo romano, de origen judeo-cristiano, ha clasificado el agua como una cosa, y no cualquier cosa, sino que aquellas cosas apropiables o que tienen un beneficio para el ser humano. Y este proceso colonial está muy anclado en nuestro imaginario chileno, por eso cosificamos todo. Y al mismo tiempo en nuestro sistema jurídico positivo. Y también lo hemos visto con otras mal llamadas cosas, por ejemplo, nuestros propios perros que son cosas y nosotros somos los dueños, es decir, esto se extrapola en toda nuestra visión del mundo. Pero de todas maneras esto obviamente no es compartido por los pueblos ancestrales que habitan el territorio y consideran incluso el agua como un sujeto político. Y desde esta mirada es que nuestro desafío constituyente es garantizar derechos para la naturaleza en sí misma, como lo hizo Ecuador cuando declaró que la naturaleza es sujeta de derecho a que la respeten sus ciclos y también a la restauración. Un tercer principio, proteger todos los cuerpos de agua de los ecosistemas. Ríos, lagos, lagunas, glaciares, turberas, bofedales, humedales, mares, aguas subterráneas, salares. La protección inmediata de todos estos cuerpos de agua supone una visión, también mencionada por Camila, visión ecosistémica. Hoy el ciclo del agua no tiene ninguna mención expresa, ya se dijo, y incluso las mismas obras hidráulicas que nosotros llamamos las falsas soluciones a la escasez hídrica, como los embalses, las carreteras hídricas y desaladoras, tienen todas fuertes impactos ecosistémicos. Se realizan sin ninguna comprensión del ciclo del agua. Voy a darles un ejemplo muy claro. Los embalses se construyen ¿por qué? Para que el agua no se pierda en el mar. Eso es no saber nada del ciclo del agua. Y aún así, en estos mismos momentos se están destruyendo impunemente todos los meses humedales, que son los embalses naturales que tenemos que preservar. Acá también tenemos una separación completa de los suelos con las aguas. No existe ninguna forma de unificarlo en esta legislación. Y es por lo mismo que se permite la destrucción de los bosques nativos, por no entender los procesos de permeabilidad de los suelos y la degradación. Al mismo tiempo, existe una regulación totalmente fraccionada que no considera, por ejemplo, los glaciares, no están en la regulación, y las aguas marítimas también se regulan de manera separada. En cuarto lugar, garantizar la restauración de los ecosistemas como forma de defensa de las aguas mediante un cambio en la matriz energética, productiva y de consumo. Para nosotros, salir del extractivismo es un desafío imperante. No podemos seguir pateándolo. Tenemos que transitar desde este modelo económico de extracción intensiva de los elementos naturales para enviar a los mercados mundiales a otros modelos desde una lógica distinta a la explotación de cuerpos y territorios, que además vulnera derechos en todas sus dimensiones. Proponemos en vez de eso una economía del buen vivir, a través de una relación integral entre naturaleza y pueblos que apueste al post-extractivismo de crecimiento, economías solidarias locales y territoriales, agroecología campesina que ya se está llevando a lo largo de nuestro país, la protección de la semilla nativa, la gestión comunitaria, la basura cero y muchas otras propuestas más que son invisibilizadas como soluciones reales a la crisis por las autoridades.
En quinto lugar, derogación del Código de Aguas y reemplazarlo por un nuevo marco normativo, basado en la gestión comunitaria. ¿En qué consiste la gestión comunitaria para nosotros? Y ahora voy cerrando. En una que sea territorial y sustentable, ya lo mencionaba Camila, a través de un ordenamiento integrado de las cuencas, es decir, que entienda que existe una relación directa del agua con los otros elementos naturales de los ecosistemas, por cuenca y subcuenca hidrográfica, con prioridad de uso para el equilibrio de los ecosistemas y el consumo humano. Hoy día no hay ningún tipo de prioridad de uso en nuestro sistema normativo, garantizando además el uso ancestral por parte de los pueblos que habitan el país, considerando su dimensión espiritual y que obviamente se le han negado sus derechos colectivos desde la colonización hasta el día de hoy. Para finalizar ahora sí, decir que estos temas están siendo muy patentes frente a un pacto económico oportunista que se ha aprovechado en instalar en la pandemia, para llevar adelante medidas proinversionistas que forman parte de la cartera de Ejecutivo desde sus inicios. Así que el llamado final que me gustaría hacerles es a rechazar tajantemente el paquete de medidas de reactivación para que construyamos todos juntos un pacto del buen vivir de los territorios. Ok, Camila, gracias, te pasaste. Me gustaría hablar con Juan Pablo Orrego. ¿Está por ahí? Sí, aquí estamos, aquí estamos. ¿Sí? Tiene que prender el micrófono para que salga en pantalla porque no se escucha. ¿No me oyes? Sí, ahí apareció. Hola, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Hola. Juan Pablo, mira, nosotros estuvimos conversando en la mañana, que es lo que le había comentado a Natalie, y bueno, fue bien agradable conversar contigo y me gustaría que tú me ayudes con lo siguiente. Tú como ecólogo, me gustaría que tú nos ayudes a ampliar un poquito la visión del tema que estamos hablando y me ayudes a entender por qué existe tanto problema a nivel no solamente nacional, sino que mundial e histórico con lo que nos convoca hoy, que es el agua. Sí, buenas tardes, buenas noches casi, y gracias por la invitación. La verdad es que todo esto es bastante extraordinario, ¿eh? De que la humanidad, porque esto viene de lejos, haya creado tantos problemas con la naturaleza y en este caso que estamos hablando específico con el agua, porque hay que recordar de que la biosfera entera está basada en agua. O sea, todos los organismos de los 5 reinos en los cuales la ciencia actual clasifica a la vida en este planeta, desde las bacterias, pasando por las algas marinas, los protopistas, los animales, los hongos y las plantas, estamos todos hechos fundamentalmente de agua. Entonces es muy loco esta ceguera que han tenido unas culturas mucho más que otras y algunas no han tenido la ceguera y han sabido gestionar muy bien y sabiamente las aguas, ¿te fijas? Pero es extraordinaria esta ceguera. Y fíjate eso que yo estaba diciendo y lo han dicho las compañeras anteriores, ¿te fijas? Hay un consenso mundial y esto está hasta en los más altos niveles del Banco Mundial y qué sé yo, y todas estas instancias que se las dan como de líderes en estos temas, que es una cosa grotesca, ridícula, porque ellos son los artífices del desastre socioambiental, el Banco Mundial, el BID, la IFC, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, pero se dan unos aires de liderarte, fíjate, en el caso del agua, el BID financia el proyecto Alto Maipo y pretende tener un liderazgo en la gestión de las aguas. Es bastante insólito la contradicción. Pero lo curioso es que todos están de acuerdo que el problema con las aguas es un problema de gestión, es un problema de administración, es la forma como hemos usado las aguas. Porque yo te decía, Abril, hoy día, que según la ciencia, hasta donde sabemos, las aguas que hay en este planeta están ahí desde el origen de la vida. El agua no se fuga para afuera de la atmósfera terrestre. Es la misma agua que está aquí desde los orígenes de la vida. Entonces, te fijas, es un problema de lo que el problema es que los seres humanos metimos las manos, no todos, pero algunos, y esta cultura occidental generalizó algunas prácticas en todo el planeta, metimos las manos en los ciclos hidrológicos, te fijas, hemos destruido además mucha agua con la contaminación, inutilizado cantidades increíbles de agua con la contaminación, contaminaciones de todo tipo. Entonces hay que cambiar, como han dicho todas, te fijas, radicalmente la mirada y tenemos que tener un cariño, un cuidado, un respeto que tiene que ir a la legislación, sin lugar a dudas, con todos los cuerpos de agua. Hay un investigador europeo que habla de las residencias del agua. ¿Dónde mora el agua en este planeta?
Ya lo sabemos, las han nombrado las compañeras todas, entonces, los glaciares, los ecosistemas fluviales, las cuencas, los bosques, como yo decía, todos los organismos, los humedales. Fíjense esta atrocidad que se está cometiendo con los ecosistemas riparianos o ribereños de los ríos, que son parte integral absoluta del ecosistema esférico, porque son interrelaciones esféricas en una cuenca, y los cauces están siendo destruidos a través de la extracción descontrolada de áridos para hacer cemento, para hacer concreto, ¿te fijas ahí? Y tú empiezas a encontrar estos dilemas, esta inercia, porque cómo sigues construyendo puentes y edificios e incluso casas y qué sé yo, cómo sigues haciendo cemento si no hay árido, si no hay gravilla, si no hay ripio, todo esto. Entonces, esta inercia súper curiosa que ha generado el modelito este occidental, la civilización occidental. Pero hay que mirar a todos los cuerpos de agua. Y yo creo, te fijas, que en términos de la Constitución y nuestras legislaciones, tenemos que tirar el tejo muy pasado, tal como lo han hecho todas, como lo ha hecho Camila recién. Tirar el tejo muy pasado. O sea, yo digo, fíjate, mucho últimamente, tenemos que instalar en la Constitución que la naturaleza está primero. Y fíjate que cuando tú dices que la naturaleza está primero, estás diciendo que las aguas están primero, porque la naturaleza entera es pura, está hecha entera de agua, ya lo dije, ¿te fijas? Pero instalar eso como una premisa, ¿te fijas? Tú quieres cualquier tipo de desarrollo que tú quieras realizar, lo primero que tienes que hacer es cuidar, proteger, conservar, y en el caso actual, tenemos que empezar a restaurar y restaurar y restaurar las cuencas, ¿te fijas? Devolverle su mano a la naturaleza. Queremos recuperar el ciclo hidrológico o ciclos hidrológicos a nivel de cuenca, de microcuenca, etc. La única forma que eso va a suceder es restaurando, es plantando, reforestando con especies nativas, no hay otra. ¿Te fijas? Entonces, por eso, como decía muy bien Camila, más encima de que nosotros creamos el problema con las aguas y la escasez hídrica y el saqueo y la sequía, porque el cambio climático también lo hemos provocado nosotros, la humanidad en este caso. Y curiosamente, te fijas, es parte de la misma lógica, no es curiosamente, las soluciones con las que sale este sistema que están pensando dentro de la misma cajita. ¿Cuál es la cajita? El negocio, el lucro, los millones de los millones de los millones, porque lo único que tienen adentro de la mente y sus ojos, tienen bloqueado su sistema sensible por el tema de quieren ser multimillonarios todos estos caballeros, insólitos. Entonces la solución es esta, las carreteras hídricas, muchos más embalses de riego, las hidroeléctricas como que le anduvimos quitando la licencia social con varias campañas, le quitamos la licencia social a las grandes centrales hidroeléctricas de embalse. Pero todas estas soluciones, es jodido esto de criticar o cuestionar o oponerse a la construcción de embalses, es bien jodido. En un país que está con sequía, en que, como decía Natalie, muchos pequeños agricultores no tienen agua. El problema es que no tienen agua porque se la robaron los agroindustriales, que están controlando, como decía Camila, 85%. Yo no sé, las cifras cambian un poco, pero es la mayor parte absolutamente de los derechos consultivos están en manos de la Sociedad Nacional de Agricultura. Y fíjense, hoy en día hay todo un intento, no hoy en día, Natalie nos puede contar mucho más de eso, pero este intento de reformar el Código de Agua, que es un código infame. Y olvidémonos de las ideologías, juzguemos el código y las otras leyes, y la Constitución, y la ley eléctrica, etcétera, por sus resultados en el país. Es un desastre. Entonces, sin ideología, tú puedes decir, todo este modelo es un desastre, porque el resultado es simplemente un desastre. Pero estas instancias, como la Sociedad Nacional de Agricultura, el Consejo Minero, qué sé yo, están deteniendo la evolución de este país. Y en este momento, fíjate, una noticia que sale ahí de un WhatsApp filtrado de la Asociación de Juntas de Vigilancia de 3 regiones aliadas con la Sociedad Nacional de Agricultura y trabajando con el senador Alamán y el senador Pérez, y qué sé yo, y están preparándose para ir, te fijas, al Tribunal Constitucional, primero al Senado, para tratar de bloquearlo todo, te fijas, y después al Tribunal Constitucional, si llega a reformarse el Código de Agua, y que los derechos de agua que tienen ellos dicen, no puede revertirse estos derechos a meras concesiones,
Porque un derecho de agua originalmente, la idea era, es una concesión, que a ti te dejan usar esa agua por un tiempo nomás, una cuestión temporal, ¿te fijas? Pero como está articulada la Constitución, el artículo 19, número 24, y el Código de Agua, la Constitución mercantiliza el agua. Lo que hace al final es entregar la propiedad privada del agua. El agua pasa a ser, te fijas, como los calcetines, como papas, una mercancía, lo dijo también Camila. Y en ese sentido, yo creo que es súper importante que recordemos una cosa. Los bienes naturales no son de nadie. El sol no cobra por su energía radiante. El agua cae del cielo, de las nubes, lo produce la naturaleza, ¿te fijas? Y fíjate que yo llevo eso al punto que yo digo, ni siquiera el agua debe ser apropiada por el pueblo, por decirlo así. El pueblo tiene que tener la tutela, la comunidad tiene que tener la tutela de los bienes naturales. Pero el concepto de que tú puedes ser dueño o dueña de las aguas, de la tierra, de la energía, de la electricidad, está totalmente equivocado, es totalmente falso, es un espejismo, es una ilusión. Y se nos metieron estas empresas entre nosotros y bienes naturales que son de la biosfera, que no son de nadie, que son de todos, por decirlo así, ¿te fijas? Pero que no debieran ser nunca jamás apropiables. Ahora, el desafío de instalar estas premisas, como la naturaleza está primero, las aguas están primero, y esto te fijas, un sistema público, comunitario, sin lugar a duda, instalarlo en la Constitución, quiero ver ese desafío, hay mucha gente que está trabajando en esta dirección, pero el segundo desafío es erradicar el modelo del territorio. Entonces, ahí tú tienes que entrar a todo un tema, ¿qué pasa con las concesiones mineras? Antofagasta tiene el 70% de la región entera concesionada. ¿Qué hace con las concesiones de uso de agua que se transforman en propiedad de las aguas? Ahí hay un tema, una cosa es hacer la Constitución y otra cosa es erradicar definitivamente este modelo, esta fase destructiva, primaria, extractivista, neocolonial del territorio y transitar a una fase terciaria, ¿te fijas? Ese desafío es aún más grande que cambiar la Constitución. ¿Y cuál sería tu idea de, porque tú dices que lo quieres ver, cómo se logra ese desafío, pero según tu visión, ¿cómo crees tú que se podría lograr? Exactamente haciendo esto que estamos haciendo, ¿te fijas? Tenemos que conversar y conversar y conversar. Y está sucediendo esto. Hoy día, en este momento, están chocando 4 conversatorios, por decirte algo. Entonces, este proceso que empezó después del 18 de octubre, de la asamblea, del cabildo, de la deliberación, ese es el proceso que tenemos que estimular, alimentar, cultivar. Y lo han mencionado las compañeras, tenemos que visualizar con mucha fuerza, te fijas, con mucha imaginación, el país que necesitamos y que queremos. ¿Cómo podría ser una economía virtuosa? ¿Cómo podría ser un sistema agroalimentario de agricultura, no de agroindustria? ¿Cómo podría ser un sistema de pensiones virtuoso, un sistema de salud? Pero pongámonos a tratar, cada uno, según su especialidad, a tratar de diseñar, te fijas, porque faltan esas propuestas. Ya tenemos el diagnóstico, este modelo es un desastre. El entramado constitucional y legal hay que cambiarlo entero. Pero te fijas, falta todavía el construir ese nuevo mundo y ese nuevo país que necesitamos y que queremos. Construyámoslo de esta manera, conversando, trabajando, estudiando, poniéndonos las pilas, haciéndonos responsables, ¿te fijas? Yo creo que es la única forma, ir prendiendo nuestras mentes y nuestros corazones y tejiendo ciudadanía activa, informada, responsable y amorosa. Exacto. Y el que entienda lo que se explica, que lo comparta, súper importante, porque siempre la gente dice, claro, tenemos la escoba, pero ¿qué hacen? Pero la verdad es que ¿qué hacemos? Y eso es súper importante, que la gente comparta esta información. Ahora, acá tengo a mi compañera Jazz Tapia, que ella está conmigo en el movimiento Asamblea Constituyente, y ella me va a ayudar con lo que dice la gente que nos está viendo en este momento. Jazz, te cedo la palabra. Jazz. Hola a todas y todos los que nos han estado siguiendo hasta el momento. Quisiera partir diciendo que desde los comentarios nos han saludado de diferentes partes. Tenemos salud desde Constitución,
Cochabamba, Bolivia, de Colchagua, San Fernando, de Valdivia, de Chada, Comuna de Paine y de otras localidades. Dicho eso, hemos estado revisando también las preguntas que han realizado por los comentarios de este foro y tenemos preguntas para Camila Bustamante. Voy a partir mencionándolas ya que vamos a ir en el mismo orden de sus exposiciones. Así que la primera pregunta es para Camila Bustamante, que dice: ¿qué rol tiene la educación en el proceso de recuperación del agua y los derechos? ¿Y cómo podemos aportar los estudiantes? Esa es la primera pregunta para Camila Bustamante. Luego tenemos una pregunta para Natalie, que dice: ¿cuál es el plan de trabajo de los movimientos y qué acciones ven ellos en cada uno de nosotros y nosotras podemos desarrollar día a día y también en el corto plazo? Básicamente, ¿cuál es el plan de trabajo que tiene el movimiento? También tenemos una pregunta para Camila Zárate. ¿Por qué no basta con cambiar el código de aguas? ¿Y qué se requiere para que quede estipulado o para que quede resguardado el derecho al agua, ¿cierto? Una nueva constitución vía asamblea constituyente. Y luego la pregunta general para todos y todas las panelistas de hoy día, que es: ¿cómo resguardamos y cómo garantizamos el derecho al agua en la nueva constitución, pero además cómo resguardamos y garantizamos los derechos de las aguas y los ecosistemas o los cuerpos de agua en esta nueva constitución? ¿Y qué enclave le hacemos para el trabajo de los movimientos y la asamblea constituyente que surja desde los territorios? Eso, van a tener 5 minutitos para responder las preguntas, y si se confunden de repente o se lo olvidan, me pueden consultar para yo volver a indicarles cuál es la pregunta. Eso, partimos con Camila Bustamante. Camila, ¿estás ahí? Y aquí estoy, aparecí, me imagino ya. Ya, la primera pregunta. ¿Qué rol tiene la educación en los procesos de recuperación del agua y los derechos? Yo creo que hay un rol bien importante de toda la educación, entendiéndola desde lo no formal hasta lo formal de la universidad, por ejemplo, o no sé, el colegio. En ese sentido, cómo nos educamos actualmente dentro de nuestras familias nucleares va a depender mucho de los conocimientos que podamos como incorporar desde la familia o quizás ya, por ejemplo, en un loft, una comunidad. Y en ese sentido, ¿por qué quería hacer como esa referencia? Es porque actualmente lo que están reproduciendo en nuestra educación es una educación de mercado. Entonces, volver un poco como el modelo que nos educa para después qué. Para producir un sistema que es injusto, que es inequitativo, que es desigual, y por lo tanto, ya recordando eso, podemos empezar a ver como cuál es la verdadera educación que queremos para resguardar los territorios, cuál es la educación, ya no queremos una educación de mercado, entonces, ¿qué queremos? ¿Una educación socioecológica? Y la otra pregunta era, ¿cómo debemos aportar los estudiantes? Y yo creo que ahí obviamente es como pujando como, y aportando en los movimientos sociales en torno a la discusión de qué sistema queremos como estar insertos. Y desde entender como esa complejidad, como, qué acciones hacemos, o sea, acción inmediata, no podemos seguir no teniendo, no sé, unidades de gestión de las organizaciones de la universidad que están vinculadas con el marco socioambiental, cuáles son las acciones como concretas que se están haciendo en tu universidad, por ejemplo, en tu colegio, el colegio recicla, hay acciones tanto directas como hay acciones que ya pueden ser a nivel sistémico educativo, y ahí ya no solamente hablar como de la educación formal, sino de la coeducación, de la educación autoformativa, que es como un rol en el que han estado mucho las organizaciones sociales en el último tiempo, y también estudiantiles. Entonces, desde ahí yo creo que va como un poquito la respuesta de la pregunta. Y con respecto a las otras preguntas, ¿me las podrían repetir? Sí, la pregunta general era cómo podemos resguardar y garantizar el derecho humano al agua, así como el derecho de las aguas y los diferentes cuerpos de agua en la nueva constitución, linkeándolos con la asamblea constituyente, o sea, poderlo ir a través de una asamblea constituyente. Ya. Yo creo que primero como vienen como un poquito la estrategia a seguir de cómo logramos una asamblea constituyente, porque actualmente no tenemos como los marcos establecidos para ni siquiera tener una convención constitucional que genere una constitución soberana y que arraigue todos los elementos que queremos entregar.
Entonces tenemos que pensar igual cómo instalamos en el mismo proceso que viene ahora, en la validación, asamblea constituyente, escrito en manuscrita, cómo generar la diferencia, instalar que también hay un futuro si es que este proceso se cae, que es un proceso que se hizo totalmente cooptado. Entonces, desde ello ya tenemos que ir pensando en figuras que nos den la esperanza de que va a haber otro proceso, un proceso el cual sí va a ser soberano, en el cual van a estar incorporadas tanto las autodeterminaciones como el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, incluso reconocimientos de derechos internacionales que Chile adscribe, pero que no los enraiza, y que esté en nuestra Constitución es un cambio al menos para una hoja de ruta que es de 50 años. Entonces, obviamente no podemos dejar de lado como en el proceso que se venga, donde escribamos una nueva constitución para después avanzar a una asamblea constituyente. Es importante dejar ahí los mecanismos que van a poder llevar al poder soberano, a la asamblea, a los territorios, a poder expresarse realmente, y que se deje claramente escrito el próximo proceso de asamblea constituyente bajo las siguientes condiciones, y esas condiciones las decían los territorios, y eso va a condicionar a un proceso que sea más equitativo y que tenga más elementos que podamos incorporar desde los territorios, y que no sea un proceso planteado que no pasa sobre los tratados de libre comercio, que claramente hay que disputar, correr los márgenes de ese espacio, pero sabemos que ese espacio no va a lograr la soberanía de los territorios, ni la incorporación quizás de la plurinacionalidad que se requiere reconocer en Chile, como muchos otros derechos que actualmente se reconocen incluso, pero no se respetan, y otros que no se reconocen. Entonces, eso es como lo que yo pienso, así como que tenemos varios procesos en paralelo. Esos procesos en paralelo tenemos que saber cómo lo abarcamos desde el plan comunicacional, coeducacional, desde los planos políticos también, y saber en dónde están nuestros límites en lo que nos están entregando y cuáles son nuestras perspectivas, y obviamente trazar una línea estratégica que nos permita lograr siempre lo que actualmente nos estamos proponiendo como sociedad, que es reconocer los derechos de la naturaleza y convivir en un buen vivir. Muchas gracias, Camila. Damos el paso a Natalie, donde una de sus preguntas era ¿cuál es el plan de trabajo del movimiento y qué acciones ven ellos y ellas en cada uno de nosotros, ¿cierto? Y nosotras, para poder desarrollar el día a día y en el corto plazo? O sea, ¿cuál es la metodología, cuál es el plan de trabajo de los movimientos? Y asimismo, la misma pregunta general para todos, ¿cierto? ¿Cómo resguardamos y garantizamos el derecho humano al agua y el derecho de las aguas? También, más o menos dentro de esa pregunta, es hablar un poco si es solamente derechos o también son institucionalidades, herramientas, mecanismos, cuerpos legales y otros tipos de formas de garantizar o resguardar el derecho humano al agua y el derecho de las aguas. Dale, Natalia. Perfecto. Bueno, plan de trabajo específicamente para la nueva constitución, que todo esto andaba por ahí circulando, me llegó hace como unos media hora, ¿no se escucha? Habla más fuerte. Ahí sí, estaba con el micrófono lejos, perdón. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, decía que respecto a lo que es el plan de trabajo, la verdad es que los movimientos por el agua venimos hace bastante tiempo ya trabajando, mucho tiempo. Y en estos encuentros que hemos tenido a lo largo de todo Chile, incluido el Gualmapu, hemos estado conversando mucho las distintas estrategias que deben seguir y cuáles son. Diagnóstico ya lo tenemos clarísimo, el tema del Código de Aguas, el tema de la propiedad de las aguas en la Constitución, además que no se ha considerado un bien nacional de uso público en la misma Constitución, que hubo una discusión hace poco por una reforma constitucional que no pudo llevarse adelante. Sabemos quiénes son los que están en contra de que el agua pase a ser de un bien comunitario, que pase a ser hay que definir ahí bien si sería público, si sería... Hay que darle una vuelta más a eso, pero tenemos perfectamente identificado por ejemplo, la Sociedad Nacional de Agricultura, a los canalistas, a las organizaciones de usuarios, a las juntas de vigilancia y a los especuladores en general de agua y a los grandes agroexportadores, la hidroeléctrica, etcétera, que son los que se apropiaron absolutamente de este bien maravilloso común que, tal como decía Juan Pablo, que en realidad no es de nadie, ¿no es cierto? Una cosa es
es muy bien tratar de ya cambiar el lenguaje que hace realidad y dejar de hablar de recursos y comenzar a hablar de, no sé, de este regalo en el fondo que tenemos que, y hablar más de gestión más que de propiedad. Entonces, bueno, dentro de ese plan de trabajo como organizaciones que hemos, o sea, yo te puedo contar que hemos estado, por ejemplo, en una laguna de Culeo absolutamente seca, sentados al medio de la laguna a las 4 de la mañana conversando qué hacemos, qué sé yo, y de ahí han salido, y los distintos lugares como he estado, muchísimas ideas y diagnósticos que ya están claros. Ahora, y ahí me voy un poco a agarrar a la pregunta que se le hizo a Camila respecto de los estudiantes, o sea, los estudiantes pueden hacerlo todo y están invitados a unir los movimientos, a crear sus movimientos. El otro día también en un conversatorio que teníamos con una de las chicas de Zona de Sacrificio, específicamente de Quintero era ella, o de Puchuncaví, si no me equivoco, eh, le preguntaba yo que cómo se estaban organizando, qué sé yo, y me decía, bueno, salimos a protestar. Yo creo que ellos fueron los que provocaron, no traen este miedo, ¿no es cierto?, esta demasiada mesura que siempre suele pedir la derecha, ¿no es cierto? No, cuidado, hay que tener mesura con esto otro. Eh, Ellos están en sus manos, pero no solamente de ellos. Yo creo que tampoco podemos delegar toda la responsabilidad de lo que han hecho las generaciones anteriores y nuestra misma generación con los patrones de consumo y ellos mismos incluso de la crema que hay en el mundo. Pero están llamados los jóvenes, las personas, las mujeres, todo el mundo a integrar los movimientos sociales por el agua. Eh, También estamos trabajando, una vez que supimos que ya íbamos a tener un plebiscito, eso les iba a contar, que anda circulando por ahí una publicación del Diario Oficial donde dice que se extiende este periodo de alerta sanitaria y que eso podría ir en contra del plebiscito, o sea, no. El mensaje es que el plebiscito va en octubre o va, porque si no, de verdad que vamos a salir a la calle y nadie nos va a sacar de ahí. Entonces, ya basta con estar postergando esto. En el intertanto, lo que estamos haciendo son conversatorios distintos. Por ejemplo, lo que hacen los movimientos que están en todos los espacios y se van integrando a todos los espacios. Por ejemplo, a la Sociedad Civil por la Acción Climática, donde levantamos la COP25 alternativa, junto también con la Cumbre de los Pueblos, ¿no es cierto?, que también hizo una COP alternativa. Se conversaron todos estos temas y ya se están viendo cuáles son los principios, se están empezando a discutir que deben ir en la nueva constitución. Dentro de eso, por ejemplo, se está discutiendo que deberían haber principios como la no regresionalidad, que el agua sea un derecho inalienable, es decir, que, que sea fundamental y que no pueda ser apropiable, ¿no es cierto? Que sea también un derecho humano, y yo a eso agregaría un derecho universal. Y aquí veo que se me está acabando el tiempo, voy a decir que una de las cosas que yo planteé y se está ya discutiendo y ha sido tomado por varios abogados y movimientos, y probablemente alguien más también lo planteó, no sé, pero yo puede que lo hayamos discutido, qué sé yo, pero desde mi estudio una de las cosas que estamos todos de acuerdo transversalmente es que la gestión tiene que ser una gestión integrada de cuenca. Y para eso necesitamos un nuevo ordenamiento territorial. Y no le tengamos miedo a los grandes cambios, porque la verdad es que con todo este tema del cambio climático que viene, que es lo que está ya sucediendo y que va a ser mucho más peligroso que la misma pandemia que estamos viviendo, es que la gestión para poder tener una gestión exitosa de cuencas, tenemos que hacer una regionalización nueva, completa. Y eso significa tomar estas 102 cuencas que tenemos, subdividirlas por las características que sean acordes y hacer un nuevo ordenamiento administrativo. Eso en cuanto a que tiene que quedar en la Constitución, ¿ya? Así como en el 80, la Constitución del 80 se hizo una nueva regionalización, ahora tenemos que hacer otra. Y para que pueda entrar en funcionamiento, porque si no finalmente cuesta mucho que estos dos niveles puedan conversar. Y bueno, respecto muy cortito a lo que es, no solamente Constitución, o sea, tienes que cambiar el código de agua, mientras llega eso, mientras se discute la nueva constitución por asamblea constituyente, ojalá que quede escrito también en esta convención que va a haber, que después puede haber mejora a través de una asamblea constituyente, como lo conversábamos el otro día con Camila, es que
que se tienen que seguir empujando los cambios al código de agua actuales, haciendo indicaciones que mejoren, que sea para todos los derechos, caudal ecológico para todos, etcétera, que es casi como un ejercicio pre-nuevo código, ¿ya? Y lo otro, finalmente, que te iba a decir, era el tema de el derecho administrativo, que en el fondo, si decimos este principio de no regresión, que quede en la Constitución, es que no significa que ahora el Servicio de Evaluación Ambiental dice que no, que la participación va a ser más corta, o las centrales hidroeléctricas de hasta 3 megawatts ya no van a tener día, declaración de impacto ambiental, o etcétera. Principio precautorio, en fin, hay varias cosas que ya se están manejando, pero a mí me gustaría recalcar acá el tema de la nueva regionalización y el derecho humano del agua, el agua como derecho humano y universal. Eso. Muchas gracias, Natalie. Sobre este mismo tema, la pregunta para Camila Zárate, ¿cierto?, es ¿por qué no basta con cambiar o derogar el Código de Aguas? Y bueno, Natalie ya nos daba algunos enclaves de cómo debiese estar garantizado el derecho al agua, el derecho humano al agua en la nueva Constitución. Tal vez Camila nos pueda reforzar sobre esto mismo, darnos algunos enclaves, tal vez, que no se han mencionado hasta el momento, sobre cómo podemos lograr hacer esta transición a una constitución ecológica, finalmente, donde estén establecidos los derechos del agua, derecho humano al agua y los derechos del agua propiamente tal. ¿Camila? Bueno, son hartas cosas. En primer lugar, respecto a por qué no basta con cambiar el código de agua, tenemos que ser claros en algunos puntos. En primer lugar, nosotros repudiamos absolutamente el actuar del empresariado que se está contrariando a la reforma al Código de Agua, sobre todo la Sociedad Nacional de Agricultura, que de hecho en estos momentos también en la Corte de Apelaciones está peleando porque los arbustitos de la zona esclerófila de nuestro país simplemente se destruyan porque no tienen ningún valor económico para ello. Entonces la verdad es que es un enemigo común y tenemos que dejar eso muy en claro. Ahora, siempre el Movimiento por el Agua de los Territorios, desde sus inicios, se ha posicionado desde la derogación. ¿Por qué? Porque sabemos que, en primer lugar, se trata de un código de aguas totalmente productivista, es decir, es un código que no protege el agua, sino que regula cómo explotar el agua. Y, obviamente, explicación de lo mismo es el hecho de que solamente abarque una cantidad del agua, que son las aguas continentales, y cómo se explota esta agua, porque como hay una visión economicista que divide según sector productivo, obviamente el código responde a lo mismo y por eso separa las aguas. Tiene un anclaje constitucional de derecho privado, el que ya hemos explicado, y por lo mismo creemos que la orientación misma del código en sí tiene que ser derogada totalmente para levantar un código alternativo donde el fin en sí mismo sea las aguas y todos los cuerpos de agua en su integridad, con un enfoque integral y ecosistémico. Ahora, en cuanto a la discusión misma de la reforma, hay que decir lo siguiente: nosotros siempre hemos sido tajantes respecto a la idea de que sabemos que las leyes no son retroactivas y que por tanto la reforma en sí misma solamente tendría cabida con los derechos de aprovechamiento de agua que aún no se han otorgado. Y esos derechos de aprovechamiento de agua, que ya sabemos que son pocos, además lo que se busca es transformarlo a concesiones. Y nosotros hemos dicho varias veces, las concesiones no quiebran la figura de la cosificación y apropiación que muy bien mencionaba también Juan Pablo. Es decir, nosotros entendemos que el agua no es un bien apropiable. El agua, nosotros somos agua, el agua es vida, y por tanto es imposible que nos podamos apropiar el agua, es como nosotros mismos somos un cuerpo de agua en un 70%. Entonces, desde esa perspectiva, entendemos que tenemos que salir de esta lógica de la cosificación, que desde un punto de vista jurídico lo que hizo fue clasificar, bueno, el humano es un sujeto de derecho, todo lo demás son una cosa, y como es apropiable, es objeto de derecho de la propiedad de los humanos. Entonces, desde esa mirada, ya partimos todos mal. Entonces, obviamente que queremos cambiar eso desde raíz. Y en esa mirada, además, tenemos que considerar que estas cosas están las que son comunes a todos, que son el alta mar, la radiación solar, ya la habíamos mencionado, y están en la Constitución, existen, y ahí incluso vienen a estar los glaciares y muchos elementos naturales más, y de esas cosas, aquellas que son apropiables, es decir, que no son comunes a todos los hombres, está la de dominio público y privado. Entonces no sé si logramos entender todos los paradigmas que pasamos para llegar a hablar de los bienes. Y ya cuando estamos hablando de bienes,
Cuando son bienes de dominio público, estos pueden ser de propiedad fiscal o generalmente para la población toda. Generalmente. ¿Por qué? Porque se entrega su uso exclusivo a determinada persona ¿a través de qué? A través de las concesiones. ¿Y qué hacen estas concesiones? ¿Qué hace después la Constitución? Establece que los privados también tienen un derecho sobre las concesiones. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Tenemos todo privatizado con distintos nombres. Así que por lo mismo que para nosotros la concesión no es suficiente y creemos que lo importante es derogar. Ahora, insisto, en esto estamos súper claros con la Sociedad Nacional de Agricultura, ni a la esquina, obviamente que estamos totalmente contrarios a sus posiciones y entendemos que estamos en un desafío tremendo. Ahora la segunda pregunta de cómo garantizamos y resguardamos los derechos de las aguas. Súper complejo, porque bien como mencionaba la Camila Bustamante, esto nos lleva a ver la vía por la cual estamos estableciendo la nueva Constitución. Sabemos que este actual pacto no asegura la participación de partida de todos los independientes y además establece que los tratados de libre comercio se mantienen vigentes y esto es súper relevante. En estos momentos la multinacional Suez, por ejemplo, está demandando al Estado de Chile por haber querido caducar la concesión de ESAL en Osorno, de la sanitaria que dejó a las personas de Osorno 10 días sin agua. Entonces, con los tratados de libre comercio que entregan estos arbitrajes internacionales, estas empresas y inversionistas internacionales pueden demandar al Estado de Chile cuando no les gustan nuestros cambios y reformas. Así que tengamos mucho ojo con eso. Y obviamente ya pensando en lo que vendría a ser como el texto constitucional, ya me quedan 10 segundos. Primero, derechos y sistema de garantía. Derecho humano al agua, derechos de la naturaleza al agua. Y esto no tiene ningún sentido si no tenemos un sistema de garantía que garantice y que puede establecer alguna tutela con respecto. Uy. Se cortó. La perdimos. La perdimos, sí. Jazz. Camila, ¿estás? Camila, tal vez esperemos unos segundos. Camila, podríamos establecer, ahí volvió. perdón, cierro. Podríamos establecer las prioridades de uso, la gestión comunitaria, para que de alguna manera esto obligue a establecer un nuevo marco normativo que derogue el Código de Agua. Ya ahí me cierro. Muchas gracias, Camila Zárate. Para Juan Pablo, tomando estas últimas palabras también que mencionaba Camila, o sea, de que para cambiar efectivamente o para garantizar el acceso al agua, para garantizar el resguardo también de cómo defender el derecho humano al agua y cómo defender los derechos del agua, habría que hacer un cambio medular de esta idea o acuerdo político en la nueva Constitución, ¿cierto? Que nos permitiese hacer esta transición a una Constitución ecológica. Dentro de esa misma línea, te quería preguntar si tienes otros enclaves que reforzar de los que ya han mencionado las compañeras, y además, o sea, relacionado a este mismo tema, y además quería hacerte esta otra pregunta: ¿cuál es la relación entre el modelo económico neoliberal, ¿cierto?, y al final la soberanía del agua, o la soberanía sobre el agua? Porque también mencionabas tú que nosotros no deberíamos arrogarnos como humanidad, ¿cierto?, la propiedad. Entonces, ¿cómo podemos ver esos dos enclaves? O sea, no hay propiedad humana al agua, pero hay que resguardarla, protegerla, garantizarla y que tenga sus derechos. ¿Y cómo esto se ve? ¿Cuál es la contraparte con este modelo económico neoliberal, ¿cierto?, y con las actividades productivas? Entonces están esas dos preguntas. Dale, Juan Pablo. Mira, para reforzar algunas de las ideas, ¿te fijas? El agua ha sido declarada derecho humano por Naciones Unidas hace rato. Y francamente el efecto en el terreno, todos sabemos muy bien, no ha sido muy significativo, ¿ya? Entonces para mí eso es una interrogante, lo mismo que yo decía, lo difícil que es erradicar modelos de desarrollo, ya lo mencioné, o sea, el caso de Ecuador y Bolivia es bastante claro, ¿no?, de que las constituciones son muy bellas y se le ha otorgado derechos jurídicos a ríos y qué sé yo, pero en la práctica el extractivismo sigue campeando, ¿no? Entonces no basta con estas declaraciones de principio, ¿te fijas? Por eso yo digo, tenemos que trabajar muy fino y muy fuerte, ¿te fijas? En cómo se bajan estos derechos al terreno. Vuelvo a decir, cómo se erradican estos modelos de desarrollo destructivos, ¿te fijas?, del territorio. Yo creo que ahí está la tremenda tarea de todos nosotros, ¿eh? Y yo quería decir, mira, en términos de la agenda de las organizaciones y movimientos ambientales, en el caso nuestro, yo creo que tenemos que fortalecer esta mezcla de activismo
y educación, no tengo otra palabra, pero de difusión, de información, pongámoslo así, porque la educación suena un poquito como de arriba para abajo, es un profesor y los alumnos, ¿te fijas? Pero esta mezcla de activismo y educación. El activismo es un deber y un derecho, y como mencionaba Natalie, se ha logrado harto, igual, mucho. O sea, la Central Castilla la paró un pueblo que no se vendió nunca. Una central termoeléctrica gigante que quería construir en ese momento el millonario más rico de Brasil. Y esa se fumó. Además, el señor quebró después. Pascua Lama, un escándalo. Si no fuera por la comunidad, la gente, Olca y un montón de personajes, te fijas, Pascua Lama estaría operando, estarían explotando, habrían destruido todos los glaciares. Te fijas, ya ha sido un escándalo que se ha escuchado en todo el mundo entero. Hidro Aysén, lo liquidamos. La comunidad es la ciudadanía. Eso no fue una ONG, no fue una persona, fue un movimiento de Arica a Punta Arenas, yo diría. Te fijas que se galvanizó el país, y eso además es muy importante recordarlo, saber que se puede. Te fijas, esa misma energía y esos mismos argumentos, buenos argumentos, buenas ideas, tenemos que aplicarlas a este cambio. Este país tenemos que darlo vuelta, como un calcetín, literalmente. Tenemos que cambiar la Constitución, tenemos que cambiar el Código de Agua, la Ley General de Servicios Eléctricos, el Código Minero, todos estos mecanismos, te fijas, políticos que no permiten realmente el pluralismo político, te fijas. El Parlamento, yo no sé qué es lo que hay que hacer con ese Parlamento. Ese Parlamento está enfermo, es un Parlamento psicótico, una cosa insólita. Viven preocupados de sus sueldos, de sus plata, de cualquier cosa, o de sus pugnas políticas por el poder, los alcaldes, los partidos, en vez de preocuparse del territorio, de las comunidades, del medio ambiente. Yo siento que la ciudadanía está súper prendida, la juventud viene con una inteligencia que a mí, te juro, me emociona, la velocidad, te fijas, por eso este proceso de difusión de información. Nosotros con Natalie, que con la red por los ríos libres, vienen las ideas que las vamos destilando juntos, y es como un reguero, no quiero decir reguero de pólvora porque es una metáfora media bélica, pero en fin, pero se entiende, y es como un reguero, cómo se disemina esa información y cambia el lenguaje. Nosotros nos estamos todo el tiempo trabajando el lenguaje, que los embalses no son lagos, que las plantaciones no son bosques, que el agua de los ríos no se pierde en el mar. Hace quizás, ¿cuánto, Natalie? Unos meses, medio Chile creía que el agua de los ríos se pierde en el mar, y ya no, ya está. Y de hecho, estos señores Sutil y Aristía tuvieron que cambiar su lenguaje, porque los pillamos, ¿te fijas? Ahora hablan de que el agua de los ríos se vierte en el mar. Y entonces se puede aprovechar un poco de esa agua que se vierte. Ya no dicen se pierde, porque ya los pillamos, ¿te fijas? Entonces, yo insisto, los caudales ecológicos, voy a decirlo de nuevo, los caudales ecológicos ingenieriles no existen. ¿Cuál es el único caudal ecológico de un río? El agua que lleva el río a todo momento y en toda estación. Lo demás es una cuchufleta, es una falacia, que el 10%, que el 20%, eso es una farsa, ¿te fijas? Después, ponte tú, ¿cómo está articulado en este momento nuestro derecho ambiental? El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Qué forma más regresiva de establecer nuestro derecho ambiental? ¿Qué es lo que debería decir el articulado? Que el Estado, ese Estado que tenemos que recuperar, porque ya también nos fue usurpado, hay que recuperar el Estado. El Estado hoy día no es de todos los habitantes de este país, que es lo que debería hacer, ¿te fijas? Pero el articulado debería ser, el Estado debe garantizarte tu derecho a vivir en un medio ambiente sano, íntegro, diverso, complejo, bello. ¿Por qué no? Bello. La belleza es una expresión de armonía ecológica, ¿te fijas? Entonces, por eso yo digo que yo no tengo ya nada que perder y llevo tanto tiempo en esto. Tenemos que tirar la plomada muy lejos. Hay que hacer desaparecer mucha de la minería de este país. Hay que frenar la minería en forma severa. Fíjense, una cosa que estamos descubriendo ahora. ¿Cuál es el principal consumidor de metales en este planeta? ¿Qué es? ¿Qué sector es el que está tragando? Yo te diría 60-70% de los metales. Esa minería que está matando a las comunidades. 70% yo creo. Es la guerra, es la industria bélica. Son los portaaviones, los tanques, los cazabombarderos, los aviones, para allá están yendo los metales. Glencore, aquí en Chile, y Anglo American son de los principales abastecedores de metales
a la industria bélica europea. O sea, nos destripan el territorio, nos llenan de tranques de relave y termoeléctricas para abastecer esas operaciones mineras, para alimentar la guerra. Es una locura. Entonces, el desafío es grande, porque este asunto es un problema global, no es un problema de Chile nomás. Y de hecho, esto que está pasando en Chile, esta enredada, esta vibración, este tejido que se está produciendo en todo el mundo. Qué duda cabe. Y esa dimensión también tenemos que tenerla, supongo, Camila, Natalie, Yasna, Abril. Tenemos que enredarnos con la humanidad entera, porque el cambio climático, ¿qué es lo que es? Es un problema causado por toda la humanidad. ¿Cómo se puede detener con toda la humanidad trabajando en su conjunto? Fíjense, esa enredada, ese tejido social, informado, consciente, inteligente, amoroso, eso es lo que tenemos que seguir cultivando con todas nuestras fuerzas hasta que nos den las energías y el cuerpo. En eso estamos algunos de nosotros hace varias décadas, digamos. Y te digo una cosa, después de decir eso, qué honor de ser ambientalista, ecologista, activista, qué honor, a toda honra. O sea, yo no cambiaría nada para atrás, unas cosas quizás, pero es un honor, es una maravilla. Muchas gracias, Juan Pablo. Me quedo con ciertas cosas, como lo que dijo Natalie, que mencionó a los estudiantes, y el aguante que tuvieron. Yo creo que gran parte de lo que ellos hicieron fue no negociar. Los estudiantes no negociaron con la clase política. Y yo creo que lo que mencionaba Juan Pablo, con los sectores que recuperaron o dieron marcha atrás a proyectos que eran invasivos, fue porque la ciudadanía no negoció. Entonces siento que nosotros como Asamblea Constituyente buscamos eso, buscamos una asamblea y no queremos negociar con los acuerdos que genera la clase política porque queremos cambios reales. Y agradezco lo que ustedes hicieron hoy, venir acá a conversar con nosotros, ayudarnos a entender estos temas, y solamente me queda invitarlo a que cada uno de ustedes se despida de la gente que nos está escuchando en este momento, partiendo por Camila, la primera Camila. Por Camila Bustamante. Number one. Number one. Está sin micrófono. Tienes que colocar el micrófono. Sí, ahora sí, lo que pasa es que tuve un problema técnico con el mouse. Ya. Solo para cerrar, yo creo que lo que nosotros en verdad tenemos que pujar es por un nuevo pacto ecosocial, por el buen vivir y una nueva constitución. Y esa nueva constitución, obviamente, salir pujando a escribir en manuscritos, asamblea constituyente, para dejar instalado cuál va a ser el mecanismo soberano donde vamos a lograr los derechos de la naturaleza y resguardar como nuestras culturalidades. Así que eso. Gracias por el espacio, gracias a todas y todos. Aprendí mucho también de sus otras perspectivas y nos estaremos viendo. Chao, Camila. Natalie. Bueno, agradecer nuevamente la invitación y este panel tremendo y la gente que nos está escuchando. Muchas gracias por conectarse. Así vamos todos aprendiendo, escuchándonos. Yo ahora estoy lavando los platos, voy escuchando, después estoy trabajando y así vamos todos alimentándonos. Hay que ir a votar, hay que cambiar la casta política. No hay que tenerle miedo a la política, hay que apropiarse de la política, porque si nosotros no sacamos nada con hablar, y que después vengan los mismos y se presenten y sean ellos quienes hacen las leyes. Entonces, si los jóvenes se quieren presentar y se conocen y se tienen confianza y son buenas personas, que sean concejales y que empecemos a cambiar desde la calle, desde la política, desde el Congreso, desde todas partes. Y me gustaría dejar un mensaje de cierre. En el fondo es cierto que esta grande empresa, los súper ricos que tenemos en este país y todos sus hijos, estos chicos tantos que estudiaron ingeniería comercial, que están en Manhattan, que creyeron en esta economía casi como el nuevo sueño chilensis, y mucha gente que no está conectada con estos cambios, que no está en las poblaciones, que están acomodados y todo, también son parte de esta sociedad. Entonces, y la Sociedad Nacional de Agricultura y toda esa gente, y la minería, sobre todo los de afuera, que se instalar, podamos recuperar nuestra soberanía también no sé cómo iremos a llamar recursos o lo que sea, pero decir que no son nuestros enemigos. Yo creo que ahí tenemos que también cambiar el lenguaje. Yo no quiero hablar de enemigos comunes. Yo quiero hablar de que somos toda una sola sociedad, que ojalá ellos despierten, que ellos reaccionen,
que entiendan que la plata no se la van a llevar a la tumba y que el mundo que le estamos dejando a sus hijos también, si no reaccionan, va a ser un mundo que nada lo va a poder comprar. En Marte, un cohete, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué estamos hablando si para eso atacar la Tierra? Entonces, ese es el llamado, que reaccionen para que realmente podamos construir toda una nueva sociedad, sin enemigos y de forma colaborativa y comunitaria. Eso. Gracias, gracias. Me gustaría también que se pudiera despedir Camila Zárate. Bueno, quiero agradecer la invitación, fue un espacio muy enriquecedor, poder compartir también con otras luchadoras y luchadores. Obviamente que me sumo a todas las palabras, a todos los mensajes respecto a las comunidades que hoy en día están dando resistencia, que se están oponiendo, sobre todo a la actualidad, en donde tenemos que se ha ingresado el triple de proyectos extractivistas a evaluación ambiental dentro de la pandemia comparada con años anteriores, y a estas mismas comunidades, las mismas que están haciendo agroecología campesina, las mismas que están planteando nuevas alternativas de basura cero, de comprando juntos, de cooperativa, que están levantando ollas comunes. A estas mismas comunidades nosotros también les queremos hacer el llamado a seguir haciendo lo que están haciendo. Para nosotros son estas alternativas las que van a generar un nuevo modelo, una nueva sociedad, y también queremos hacer el llamado ahora ya más amplio a todos los estudiantes también. Perdimos a Camila. Bueno, Camila. A la que está levantando el gobierno, ¿sí? Te habíamos perdido. Ah, ya, perdón. ¿Ahí? Sí. Ya. Queremos hacer también el llamado a todos estos sectores, porque la lucha es multisectorial, a que nos opongamos a las medidas de reactivación económica que está llevando a cabo el gobierno en conjunto con la casta político-empresarial, porque sabemos que las megaembalses, las desaladoras, las carreteras hídricas no son ni verdes ni sustentables, y por lo mismo no pueden ser la vía para reactivar el país. Es decir, no podemos permitir que para la reactivación destruyamos aún más la naturaleza y pongamos también en juego nuestra soberanía. Así que por lo mismo el llamado a que sigamos luchando, hay mucho que hacer, y bueno, arriba las y los que luchan, vamos a ganar nuevamente como lo hemos hecho antes. Gracias, Camila, muchas gracias. Para terminar, viene Juan Pablo y después mi compañera Yasna, y con eso cerramos. No, yo muy breve le contesto ahora ya, porque no le contesté antes. O sea, el modelo nos roba toda soberanía. ¿Te fijas? Por eso yo decía, hasta nos usurparon el Estado. ¿Te fijas? Pero eso es lo que tenemos que revertir. Y todo esto, la Constitución, todo lo que hemos dicho, el Código de Agua, son construcciones humanas. Todo se puede deconstruir. Si ponemos la inteligencia, el trabajo, el ñeque, ¿te fijas? Y como decía Camila recién, hay muchas verdaderas soluciones. O sea, los seres humanos, además recuperando, como ha hablado la otra Camila Bustamante, ¿te fijas? Recuperar los saberes antiguos. Miren los pueblos andinos. Si hay muchos pueblos antiguos que han sabido vivir en forma, esta palabra, sustentable, absolutamente. Pueblos amazónicos increíbles, con una magia, con una farmacopeia extraordinaria. ¿Te fijas? Entonces no se trata de reinventar en muchos casos, o sea, esos principios que aplicaban los pueblos arraigados a sus vidas, te fijas, complementados, porque también la cultura occidental, hay cosas que se pueden rescatar de tecnología. Los paneles solares, que de hecho podrían ser hechos de oro, en vez de el oro estar en forma de lingotes tirado por ahí, paneles solares que duraran siglos funcionando, pequeñas aspas eólicas, las mismas, o sea, hay muchas cosas que se pueden rescatar, pero tenemos que tener esa sabiduría biosférica y saber cuál es nuestro pequeño lugar ahí, humilde, humilde, somos los últimos, recién llegados de historia, los últimos. Nos preceden las bacterias por millones de años. O sea, la humildad, yo creo que es súper importante también esta humildad, saber cuál es nuestro verdadero lugar en esta biosfera y ser buenos vecinos para toda la biosfera, entre nosotros y todas las plantas, los animales, las algas, incluso las bacterias y los virus. Podemos hacer la paz incluso con los virus. Somos nosotros que hemos creado las condiciones internas de nuestros cuerpos y metabolismo y externas al degradar la naturaleza y maltratando animales como enfermos. Estos virus porcinos
aviares, etcétera, es por el maltrato animal, que están saltando también de un lado para otro y mutando. Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir en este planeta, de habitar este planeta, con inteligencia, con amor, y con información, entendiendo dónde estamos parados. ¿Qué está pasando? Muchas gracias. Hey. Muchas gracias, Juan Pablo. Fue un gusto tenerte acá. Yasna. Agradecer a cada uno y cada una de las panelistas que hoy día nos acompañó. Me quedo con sus saberes y me llevo el mensajito de poder cambiar el paradigma relacional que nosotros tenemos ahora, que es tan destructivo con nuestra madre tierra. Así que muchas gracias a todos y a luchar por la Asamblea Constituyente desde los territorios. Bueno. Así es, recuerden que son 15 conversatorios, llevamos 3 y todos los jueves a las 7 de la tarde vamos a tener muchos más temas tan interesantes y con tan buenos invitados como los que tuvimos ahora. Así que yo me despido, le doy las gracias a todos y para la próxima nos vemos nuevamente. Gracias, Yasna. Chao, chao. Natalie. Chao. Estén bien. Igual. Chao. Chao.